Las expresiones e informaciones deben analizarse bajo el estándar de la malicia, es decir, que haya sido emitida con la intención de causar un daño pues muy específico. Que las reglas de imputación de responsabilidad posterior deben requerir que alguien alega a cierta expresión o información le causa daño a su honorabilidad, tenga la carga de probar el daño. Y el doble juego del exceptio veratis, la persona que se expresa debe siempre poder bloquear una imputación de responsabilidad ulterior. Fíjense, la persona se le debe de poder dar esa posibilidad, según esta resolución, de bloquear esa imputación de responsabilidad ulterior, probando que los hechos a los que se refiere son ciertos y complementariamente no puede ser obligada a probar como condición sine qua non, o sea, sin la cual no, para evitar la responsabilidad, que los hechos sobre los cuales se expresó sean ciertos y que exista una graduación de medios de exigencia de responsabilidad. Respecto a que los actos imputados sean fotografías en vías públicas como parte de las labores de investigación y vigilancia para la persecución de un delito, el Poder Judicial de la Federación ha determinado que dicho acto no constituye una violación a la intimidad o vida privada. ¿Por qué? Porque estamos o se está haciendo a través de ¿qué? De la investigación o persecución de un delito y bueno, pues eso no puede ser como una violación a la intimidad o vida privada. Y también la primera sala, al resolver el amparo directo 9/2008, determinó que la toma de fotografías de las personas que no han sido puestas a disposición del Ministerio Público en calidad de detenidos o presuntos responsables, cuando esté solo ordenado su localización y presentación, configura un acto de molestia porque menoscaba o restringe los derechos de la persona. Es decir, no es una intromisión, no es una vulneración a su vida privada, pero sí, en cambio, es un acto de ¿qué? Es un acto de molestia. Toda esta cuestión, señoras, señores, de la vida privada, de los datos personales, de la conciencia que tengamos en la protección de lo que nosotros estemos difundiendo, de lo que nosotros estemos autorizando en nuestro país, es un derecho que apenas va empezando. Nos hace falta, sobre todo, generar una gran cultura, no solamente en el sector público y el sector privado, sino en la ciudadanía en general, de la importancia que tienen los datos personales y el evitar en lo posible ese cruce de información. Decía del 11S porque se centró en Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuál ley fue posterior a esos atentados del 11 de septiembre del 2001? Se hizo una ley cuyo nombre tiene más de 3 renglones, pero que se conoce como Patriot Act, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que había cercano a esa fecha? Bueno, se hizo una ley muy especial que combatía y se dedicaba a investigar y a recolectar toda clase de información. En el artículo primero establece que los Estados Unidos son los responsables de investigar cualquier delito que tenga que ver con cuestiones de terrorismo en cualquier lugar del mundo donde suceda. Esto, en cualquier lugar del mundo donde suceda. Entonces, esto, por eso les digo que cambió toda la cuestión de cómo se maneja la información, cómo se controla la información, cada cruce a Estados Unidos, las huellas que dejamos, los niveles de precisión que tienen en la información para preservar las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. Estos son solamente algunos de los temas que pudieran tenerse. Cómo es importante para que una información se difunda, considerar primero si una persona tiene actividades que lo puedan llegar a considerar como una persona pública, pero también si es una persona privada, tener en cuenta que este derecho a la protección de datos personales no es un derecho absoluto. Puede tener colisión con cuáles otros derechos, con temas relacionados con el honor, con temas relacionados con la intimidad, con temas relacionados con ¿qué? Con la libertad de expresión y con temas relacionados definitivamente con el acceso a la información. En nuestro país lo que más se ha visto en una colisión o en un límite muy importante de estos derechos son, por ejemplo, los programas de beneficiarios de programas de apoyos sociales, donde efectivamente la persona tiene un derecho muy específico que es a reservar estos ámbitos de privacidad, pero se da prioridad ¿a qué?
a la ciudadanía que tiene derecho a conocer quiénes son los beneficiarios de estos programas. Aquí hay una salvedad bien importante y bueno, pues aquí es donde se puede ver esta diferencia o esta ponderación, por una parte, del derecho de acceso a la información y también cómo queda en una posición, ¿cuál preferente? ¿El acceso a la información o los datos personales? El acceso a la información que tiene la ciudadanía. ¿Por qué? Porque para nuestro país ha sido un tema fundamental de desarrollo de una verdadera sociedad democrática, el ingrediente indispensable de estar informados, y de estar informados de manera veraz, y de estar informados de todos los ámbitos también de la vida pública. El derecho a la protección de los datos personales en nuestro país surge como un límite a ese derecho de acceso a la información, no tanto con una vida propia, pero ya está establecido en cuáles dos artículos, en el artículo 6º, ¿cierto? Pero sobre todo en el artículo 16 constitucional. En el artículo 6º, esto es como una recapitulación, en el artículo 6º la información de entrada será pública y la vida privada y los datos personales serán protegidos en los términos que fijen las leyes, y el artículo 16, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, y estos 4 derechos: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Les dejo también con la puntualización de que nuestro país ha tenido un desarrollo diferente a otros países porque ha separado el ámbito privado de las empresas con una, ¿se acuerdan del nombre largo? Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y con la próxima Ley General de Protección de Datos Personales en entidades públicas, que esperemos que ya en el siguiente periodo pues salga, para tener una armonización y una homologación de las disposiciones en materia de datos en todos los estados de la República, y también con la consideración de la importancia que tiene el manejo con responsabilidad de los temas relacionados con redes sociales, y lo que significa también aceptar los avisos de privacidad y otorgar toda esta información, que se puede hacer un cruce, pues ahora sí, sin ser experto de informática, porque lo único que tenemos que ver son los perfiles y pues para sacar muchas de estas conclusiones. Me da mucho gusto ser parte de este curso de especialización Periodismo, Constitución y Justicia. Espero haber dejado algunas inquietudes y bueno, pues me dará mucho gusto tener este intercambio de preguntas y respuestas.